Muy buenas tardes, señores padres de familia. El día de hoy iniciamos un tema muy importante, cuál es establecer normas familiares en cuarentena. Bien, vamos a empezar este tema que va específicamente dirigido a ustedes, queridos padres. Es importante que nosotros establezcamos normas familiares en este tiempo de cuarentena porque es el manejo que vamos a tener para favorecer nuestra dinámica familiar. Bien. Entonces, vamos a ver primero qué entendemos por norma. Norma es una regla que regula una conducta o una actividad. Entonces, esto nos trae a nosotros cierto orden o cierta organización dentro de lo que es nuestra convivencia familiar. Las normas y los límites en casa son prioritarios y necesarios para tener una buena armonía entre los miembros de la familia. Factores de protección que nos sirven muchas veces para evitar conductas de riesgo en nuestros hijos. Igualmente, las normas nos van a ayudar a una convivencia más organizada y de respeto, específicamente ahora en cuarentena, puesto que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a tener un día a día permanente y que estamos de repente acostumbrados o habituados a unas actividades fuera de casa. Otro punto importante que nos ayuda a las normas en estos tiempos de cuarentena es el madurar con nuestros hijos. Es decir, de acuerdo a su edad esperada, los padres tienen que tener una comunicación y poder de repente llegar a, si se quiere, a algunos tipos de acuerdos en lo que es la convivencia prácticamente diaria. Si bien es cierto, los tipos de normas en cuarentena son varios, de los cuales vamos a mencionar los más importantes. El primero, hay que ser la norma realista, es decir, de acuerdo al aislamiento social que estamos viviendo. Posibles también de acuerdos para poderse cumplir, porque tenemos que tener presente que no tenemos hijos todos de la misma edad, tenemos mayores, menores y tenemos que regularizar y establecer de acuerdo a la edad que cada uno tiene. Estos tipos de normas también tienen que ver con que sean claras, es decir, que nuestros hijos, el menor hasta el mayor, entiendan y que cómo deben hacer la tarea que se le indica y de acuerdo también a la edad y a la madurez o a la habilidad que ellos tengan. ¿Qué es lo que esperamos y cuál sería la consecuencia de no cumplirlo también? Tienen que tener la información así precisa de qué es lo que va a suceder si ellos no cumplen con esta norma o esta regla que se le indica como tarea en casa. Por otro lado, también estas normas tienen que ser consistentes, es decir, se debe ejecutar la regla, se debe iniciar y acabar. Toda tarea que se le da no es que yo le inicio y lo termina haciendo la mamá. Tiene que terminarlo el mismo estudiante, el mismo hijo o la hija que se le indica porque debe cumplir independientemente de su estado de ánimo. De repente dice, mamá, sí, lo hago ahorita, lo hago más tarde, ya lo voy a terminar, ya lo estoy haciendo y finalmente, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué se desanimó? Y lo dejó sin hacer. Quien lo termina de hacer muchas veces son los padres, ¿no? O también por alguna situación que implica que no lo terminó porque vino visita o porque tuvo que hacer otro imprevisto. Nosotros cuando establecemos las reglas o las normas de convivencia, tenemos que ser también coherentes. Es decir, toda la familia debe cumplir las reglas establecidas, desde el mamá, papá, hijos, todo lo que estamos involucrados en la dinámica familiar. Deben ser pocas y claras, dependiendo, como vuelvo a reiterar, de la madurez, la habilidad o la edad de nuestros hijos, de acuerdo también a sus responsabilidades, porque no siempre van a tener que estar cumpliendo reglas de casa. Tienen también que cumplir sus normas y responsabilidades de sus clases virtuales. Y si hay alguna urgencia, de repente porque tienen una tarea muy complicada o muy compleja que atender, entonces ahí ya nosotros con nuestros hijos podemos negociarlo siempre y cuando sean adolescentes. Es decir, pueden dejar de realizarlas, la tarea, pero la deben terminar o concluir en un acuerdo posterior. Ahora bien, las pautas para mantener estas normas en cuarentena tienen que ser también bien específicas. Es decir, número uno, mantener primero nosotros como padres el control emocional frente a este aislamiento social.
Sabemos que estamos un poco estresados, estamos ansiosos, tenemos algunos miedos, algunos temores, pero somos personas mayores y podemos autorregular nuestras emociones. Ser firmes y tolerantes. Número 2, valorar la edad, la madurez y el hábito de nuestros hijos en cuarentena. Sabemos que muchos de nuestros hijos no están acostumbrados a tener una convivencia permanente con todos los miembros de la familia y que no están habituados de repente a tener reglas por cada hora que va avanzando en el transcurrir, porque estamos todo el día, si se quiere, de una manera aislada y tenemos que estar prácticamente en una situación nueva y, por qué no decirlo, de adaptación. 3. Algunos adolescentes rehúsan adaptarse a las normas, optando por nosotros ver la forma, cómo solucionar y no entrar en un conflicto o no entrar en una discusión, porque eso de una manera o de una forma haría de que todos estemos de un estado de ánimo nada positivo. Lo que se tiene que optar es por negociar las situaciones que permitan el cumplimiento de las normas de parte de estos adolescentes. Les va a favorecer porque ellos van a saber tomar decisiones y también van a evaluar, van a ver el balance que hay entre ventaja y desventaja de los acuerdos que vamos a tener en este negociar. Por otro lado, tenemos también que ver como número 4 los acuerdos que tenemos entre padres. Debemos ser de mutuo acuerdo, tanto papá y mamá. No es que mamá diga A y papá diga B. Esto traería como consecuencia una confusión a nuestros hijos. Al margen de una confusión, también traería cierta desconfianza, cierto recelo, porque de repente le dan mayor ventaja a un hermano y al otro no. Y esto haría que se origine un conflicto entre hermanos. Punto 5. Comunicar las normas establecidas y reunirse en familia para informar qué normas o reglas se ha tomado como, si se quiere, como estables y explicar sobre las reglas para las tareas en casa durante la cuarentena, para que tengan información. Es decir, tenemos que anteceder cuáles son las reglas para que mañana más tarde ellos digan que no tenían conocimiento y por ese motivo no la cumplieron. Comunicar también a ellos las consecuencias positivas si se cumple o negativas si no se cumple. El seguimiento en el proceso de las normas durante la cuarentena es muy importante. Si el comportamiento se ha conseguido, se refuerza, se fortalece, se premia, se le da una felicitación, un afecto, una situación de repente de resaltar lo que está madurando frente a una tarea que está consiguiendo buenos resultados. Si no evoluciona, en lo que es el respeto a las normas, a las reglas, volver a reunirse en familia y conversar cuáles son las dificultades o las limitaciones que tiene por el cual no se está cumpliendo. La comunicación, como dijimos en otras videoconferencias, es necesario dialogarlo, conversarlo, no solamente, como vuelvo a reiterar, en palabras, sino también en gestos, posturas, ademanes, tono de voz, mirada, etcétera, para que vea realmente que somos sinceros y estamos aperturados para poder tener una comunicación bastante limpia, transparente y, si es posible, con mucho respeto. Otro punto también importante sería, si no mejora, ser un poquito más firmes, no autoritarios ni tampoco ser exigentes, pero sí firmes en las consecuencias de explicarle a ellos cuáles serían negativas o positivas. O de lo contrario, si no mejora, también buscar consecuencias positivas más atractivas de repente, ¿no? Que a nuestros hijos los entusiasme, los motive, de repente los anime. Bien, hasta acá hemos dado de repente reglas o normas bastante específicas para una dinámica familiar que favorezca nuestra convivencia. Pero bien, como ustedes saben, acabamos de llegar a nuestro sexto video de conferencias, con la esperanza que les sea útil a todos y cada uno de ustedes y pues lo pongan en práctica. Reitero que mis servicios para la atención de casos, así como los temas que ustedes solicitan o crean necesarios informarse y se puedan tratar a través de nuestras videoconferencias, estamos a su disposición. No se olviden de lavarse las manos, de usar su mascarilla, de respetar el horario y también de mantener la distancia entre uno y otra persona. Bien, yo me quedo en casa sin antes no
dar un fuerte abrazo por nuestro aniversario institucional. Que Dios bendiga a nuestra institución y a todos y a cada una de las familias que lo integran. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. Y padres, no se olviden de lo que estamos como conferencia, como tema, estamos tratando de ponerlo ustedes en práctica. Muchas gracias. Hasta la próxima.